Nunca debemos descuartizar la presencia de Dios. Ella fue importante que el ayer, sigue siendo importante hoy y será importante mañana. El Espíritu Santo es la esencia y le daremos la importancia de vida. Voy a tratar con la ayuda y guianza del Espíritu Santo. Tratar de transmitir esta idea que Dios me ha ministrado. Desde ayer, diría yo de manera espontánea, Dios me viene ministrando a través de esta historia. Estuvimos compartiendo con Cristian Bartolo aquí en la iglesia anoche. Estamos grabando unos programas que vamos a estar publicando en las redes de enseñanza tipo radio, tipo podcast. Amén. Y de manera espontánea estábamos tratando este tema de Moisés. Y cada vez que uno escudriña la palabra del Señor, como que se hace como más profunda, más poderosa. Y yo me gozaba con este impacto, este encuentro que tuvo Moisés. Lo último que le pasaba por la mente a Moisés era que ese día él iba a tener una experiencia que iba a marcar su vida para siempre. Ya Moisés había vivido muchas cosas en su trayecto. Había vivido extremos grandes en su vida, de venir de un pueblo de esclavitud, de padres esclavos, de repente de un momento a otro a ser príncipe, a vivir con diría yo en cierto sentido con lo mejor de lo mejor, con una vida extravagante en cuanto a opulencia. Sin embargo, de repente lo pierde todo. Tiene que correr como fugitivo. Es decir, que Moisés experimentó cosas extremas en su vida. Y aquellas experiencias extremas todavía no habían de terminar en la vida de este hombre. Porque ahora iba a vivir una experiencia que lo iba a marcar para el resto de sus días. Y era aquel encuentro que tuvo con Dios desde el capítulo 3 del libro de Éxodo. Pero es tan poderoso esto que el Espíritu de Dios me hacía enfocar en ese verso del capítulo 4. Moisés tenía una duda, una incertidumbre en aquel llamado. Yo me atrevería a decir que todo el que está aquí presente anhelaría estar, quizás no diría en los zapatos de Moisés, diría en las sandalias de Moisés. Vivir una experiencia que el Todopoderoso, déjeme explicárselo de esta manera para que me pueda entender. Dios comúnmente, para elegir a alguien, solía enviar a un representante, a un profeta, para seleccionar a alguien. Usted se acuerda de la historia de Eliseo. Fue a través del profeta Elías que Dios elige a Eliseo. Pero tener el honor, el privilegio, que Dios no decide mandar a nadie, sino él mismo personificarse, revelarse de manera tangible, personal. Eso es algo extraordinario. Alguien dice amén a eso. Aleluya. Mire, tener el detalle de Dios, de que Dios diga, no, yo me le voy a aparecer yo personal, me le voy a revelar, porque acuérdese que había un problema de duda y de certidumbre. Israel tenía más de 400 años donde no había habido una manifestación sobrenatural de Dios. Moisés también no tenía experiencia con Dios. Puedo imaginarme que Moisés había oído hablar de Dios, pero nunca lo había experimentado. Sabemos que con el simple detalle de él defender a un israelita, ya él entendía y sabía su procedencia.
Pero no es lo mismo escuchar de Dios que experimentarlo, que tener un encuentro con Él, que verlo de cerca, que sentir su gloria, que ser amado, inundado por la gloria de Dios. Me atrevo a decir que si hay algo que les cambia la vida a la gente, es tener una experiencia con Dios. No vale escuchar de Él, aunque la fe viene por el oír. Pero esa fe tiene que llevarnos a experimentar a Dios. Eso es lo que hace la diferencia de una vida cristiana normal a una vida cristiana con esencia. Porque Él es la esencia de este evangelio. Experimentar a Dios, experimentar el poder de Dios, la vida nos cambia. Me atrevería a decir que todo el que está aquí, o la mayoría de los que están aquí, están sirviendo a Dios firme en los caminos del Señor por una experiencia que tuvieron con Él, que se dieron cuenta que Él es real, que Dios se deja sentir, que Dios se manifiesta, que podemos hablar con Él, que Él nos escucha, que Él puede revelarnos su propósito. Y es el anhelo de Dios desde un principio. Pero Dios sabe, así mismo como aquellos días, estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, de mucha duda, a veces aún con respecto al llamado de Dios. Por eso le hemos puesto como tema este mensaje: si tan solo puedes creer. A veces nos enfrentamos a la duda. Se nos hace a veces difícil creer lo que Dios nos está diciendo. A veces lo vemos tan imposible. Nadie le podía dar detalle a Moisés de qué era Egipto, cómo era Egipto y las cosas que habían en Egipto, o cómo era Faraón y el armamento que tenía Faraón. Moisés sabía de primera mano del reto que era la idea de liberar a un pueblo de un hombre que los tenía esclavizado, que Moisés estaba claro que por nada del mundo Faraón los iba a dejar ir. Pero Dios se ve con unas palabras bien firmes y tajantes: voy a liberar a mi pueblo porque escuché su clamor, he visto su aflicción, su clamor llegó a mí. Mire, y cuando Dios determina hacer algo, nadie se lo impide, nadie lo detiene. Eso lo entendió Job cuando Dios dice que haré algo, ¿quién le puede decir que no? Porque Dios es Dios. Pero Dios está buscando a alguien que le pueda creer, alguien que diga: yo creo lo que Dios dice, y si Él lo dice, Él lo hará. Él lo hará. ¿Alguien cree en Dios? Alguien diga conmigo: mi Dios es poderoso. Mire, Dios está llamando gente de fe. Yo he aprendido en este camino que si hay una de las cosas, amado, que molesta a Dios, es cuando hay duda, cuando Él no encuentra a alguien de fe. Eso es tan tremendo que Jesús, en su caminar por la tierra, se impactó con la fe de gente que ni tan siquiera eran israelitas, eran gentiles. Pero Jesús se maravilló con la fe de ellos. Entonces aquí viene mi pregunta: ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Porque yo con esa experiencia de Moisés, viendo una zarza ardiendo y que ese fuego no consuma la zarza, y ver a alguien que me está hablando de ese fuego, amado, yo le voy a creer lo que sea. Si me dice que voy a caminar sobre el mar y voy a cruzar el mar rojo al otro, yo lo creo, porque ya estoy viviendo una experiencia sobrenatural. Pero ¿cuántas veces no nos
Amado, nos enfrentamos a esta circunstancia de Moisés, But how many times don't we face the que no circumstances of podemos Moses? asumir el llamado de Dios That we can't take on his calling porque hay temores internos. because there's internal fears. Hay ciertos miedos que no hemos podido vencer internamente. There's these fears that we haven't been able to break Lo inside of último us. que quería Moisés era regresar The last thing Moses wanted to do was go de back donde él había salido corriendo. from where he came out of running. Pero él no estaba entendiendo But he wasn't que understanding esta vez no iba a ir con su capacidad humana, that now he wasn't going with human capacity. sino que iba a ir con el poder del Dios que lo estaba to go llamando. with the power of the God that was calling him now. Y es ahí, amado, And that's where we donde understand nosotros podemos entender that we can see and lo que es understand la importancia what's the importance de la presencia de Dios. of the presence of God. Tenemos que entender la importancia de su We presencia, need to understand the importance of his presence. porque fue lo primero que Moisés Because it was the first thing Moses hace contacto. has contact. Esa presencia That presence que lo va a that preparar prepares him. y le va a dar las herramientas And necesarias it gives him the necessary para él tools cumplir esa misión. to be able to complete his Pero en mission. ese verso del capítulo 4, But in that verse of chapter 4, Moisés le dice tajantemente a Dios: Moses says tangibly to God, Señor, yo sé que tú eres poderoso, I know you're powerful. yo sé que tú eres grande, I know you're big. yo puedo oír, les puedo hablar, I can speak. I pero hay can un hear. problemita, But there's one thing. no me creerán, They won't believe me. ellos no me van a creer. They won't believe me. Te digo, Dios, no me van a creer. Lord, I'm Es saying más, they're not going to believe ellos me. me van a preguntar In fact, they're going to ask me, o me van a decir or they'll say, que Jehová no se me apareció. that God did not appear to me. Y Dios en pocas palabras les está diciendo: And in little words, God is saying, tranquilo, tú no vas a ir solo ni con las manos vacías. don't worry, you won't go alone and you Yo won't go te voy a empty-handed. dar un distintivo I'll give you something distinctive que todo el que te oiga that everyone who hears you te tendrá que creer. will have to believe you. Eso me conectaba a la historia de un ciego que fue sanado, And that connected me to the story of the blind un man, ciego de nacimiento. someone who was blind from birth. Todo el mundo lo conocía como ciego, Everyone knew him as a blind pero man. ahora era extraño But now he was strange que el que se conocía como ciego that the man who was known as ahora a blind está man, andando y está viendo. now he's walking Y and dice la seeing. Biblia que en un momento dado los escribas y fariseos lo arroparon, lo acorralaron It says at one point the scribes and Pharisees a surrounded cuestionarlo. him to question him. Pero ¿quién te sanó? Say, who ¿Cómo healed recibiste you? el milagro? How did you get Yo no the sé si miracle? aquí a alguien le ha pasado I don't know if que someone's Dios ha had it, hecho algo contundente en tu vida, where God has done que la something gente en big in vez you. de creerlo lo duda. That people, instead ¿Y of cómo believing it, fue they que le doubt. pasó How eso? did it happen? ¿Y será cierto? Is it ¿Y true? cómo ocurrió eso? How did it Pero occur? si le dijeron que iba a morir, alguien dice amén en esta He said he hora, was gonna die. pero ¿cómo está de pie todavía? How is he standing? ¿Cómo es que todavía está alabando a How is Dios? he still ¿Cómo es que praising? todavía estás caminando? How is he still walking? Van a haber cosas que Dios va a hacer en tu He's vida gonna do que la things gente that no lo va a creer, people won't believe pero it. usted sabrá lo But que you pasó will know what contigo. happened Alguien to you. puede alabar a Dios. Raise your hands and praise God. A su nombre, To his name. a su nombre. To his name. Y como somos personas And like since que people necesitamos segunda, tercera y cuarta opinión that need many para sentir opinions como esa fe, to feel that porque a faith. veces dependemos mucho Sometimes de we lo que el depend a otro lot dice, on the other que one. si el otro nos dice And if the other one que no says, vamos a vencer, se lo creemos, we're not gonna go, que no vamos a seguir, se lo creemos, can't keep going, pero el then we Dios leave que it. ve el mañana But como the el God ayer que ya that pasó, sees tomorrow and es aquel yesterday, que tú tienes que one creerle, you need to que si believe. Él te dice que lo va a hacer en tu that vida, if he says he'll do it in your life, ten fe. have faith. Y aquellos escribas comenzaron a arropar a And aquel those scribes surrounded him. hombre ciego que recibió la vista. The blind man that got sight. Y la cuestión era, And the question is, ¿quién te sanó? who ¿Cómo healed fue you? cómo fue que pasó? How did it happen? ¿Y será en verdad que usted está sano? Is it true that you're healed? Y aquel ciego le dijo en pocas palabras: And the blind man said, ustedes me conocieron ciego. you knew me as Ustedes saben que yo nací You ciego. know I was Usted conoce a mis born padres. blind. You know my Ustedes saben parents. que yo no tenía el sentido de la vista. You know I didn't have the feeling of Pero being donde able más to se see. molestaron ellos But the thing that bothered fue them the cuando él most comenzó a hacer referencia was when he began to que reference quien lo había that the sanado person who healed him fue was Jesús, Jesus, fue Cristo. was Christ. Entonces querían poner en tela de juicio So they wanted to put el in milagro que él judgment había recibido. the miracle that he Por eso received. yo tengo un mensaje titulado That's why I have a message Después entitled, del milagro, ¿qué? After the miracle, what? Porque a veces los ataques más fuertes del enemigo Sometimes the worst llegan attacks después del milagro, come after donde the el miracle. enemigo te quiere traer duda, the enemy wants donde el to bring enemigo doubt. te quiere acorralar. to surround you. Pero aquel hombre le dijo: pero ven acá, ¿por qué ustedes me hacen tanta pregunta? That man said, why are you ¿Acaso questioning me? ustedes también quieren creer en Or do él? you not also want to believe Y ellos him? le dijeron: pero ven acá, tú sabes quién tú eres. And he said, don't ¿Y you know who quiénes you are somos and nosotros? who we are? ¿Quieres tú ahora enseñarnos a Now you nosotros wanna teach que us somos doctos de la ley? that we're the Y ones on aquel the law? hombre en pocas palabras está diciendo: And in other words, mire, he's yo saying, no sé las profundidades que ustedes I saben. don't know how much you
Yo no sé manejar la ley como usted la maneja, pero le voy a decir algo. Si hay algo en mí que es evidente, es que yo era ciego, pero ahora no lo soy. Y es cuando me encontré con aquel hombre que me sanó. Evidencia del poder de Dios. Estamos viviendo en un mundo. Mire, se lo voy a decir sinceramente. Estamos viviendo en un mundo demandante, escéptico. Estamos viviendo en una generación que le cuesta creer. Le digo más. La iglesia hoy en día está siendo retada. La gente ya no está creyendo en la iglesia. La gente ya no está creyendo en los creyentes. La gente ya no está creyendo. Estamos en esa misma posición de Moisés. Es que no me van a creer. Es que han sucedido tantas cosas. Es que muchos creyentes han dejado de creer. Es que ya no se está poniendo el nombre tuyo en alto. Es que están ocurriendo tantas cosas. Estamos con la misma incertidumbre. Pero yo creo que Dios va a hacer con la iglesia lo mismo que hizo con Moisés. No te preocupes, Moisés, que yo te voy a dar algo que a ellos no le quedará otra opción que creerte. Creer la palabra que tú vas a hablar, porque no te voy a enviar solo. Te enviaré con el poder. Te enviaré con la cobertura. Te enviaré con el Espíritu. Alguien puede alabar a Dios. Lo único que le da esencia a la iglesia del Señor, al llamado de Dios en alguien, es esa cobertura del Espíritu Santo. Lo que derriba toda fortaleza mental, de duda, de incertidumbre, es la llenura del Espíritu Santo de Dios en un hombre. Mire, Dios primero quería derribar la duda en Moisés. Moisés, su preocupación es: ellos no me van a creer. No, olvídate de la duda de ellos. Enfócate en la fe tuya. Señor, es que cuando yo vaya y le diga que esto, tú me dijiste, y que dijo Dios que vamos a salir, no me van a creer. Moisés, mi pregunta es: ¿me estás creyendo tú? ¿Tienes fe tú? Señor, es que yo soy tardo en palabra. Olvídate de cómo es que tú hablas. Enfócate en cómo habla el que te está llamando. Cómo habla el que te está comisionando y enviando. Mira, una de las cosas que el Espíritu de Dios nos ministraba ayer es que Dios va a comenzar a hacer cosas tan sobrenaturales en este tiempo que la fe de la gente va a volver a crecer. La gente va a volver a creer en un Dios poderoso. Va a volver a creer en el Dios que hace milagros, en el Dios que hace cosas sobrenaturales. Pero necesita a uno que le crea, a uno que diga: no me importa la fe de ellos, lo que importa es que yo te creo. Y si yo lo creo, Dios lo va a hacer. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Alguien que diga conmigo: yo lo creo. Diga conmigo: yo lo creo. Esa conversación iba a determinar lo que iba a suceder en el pueblo. Usted puede creer que a veces hay multitudes de gente que solamente están en espera a que un hombre y una mujer comience a creer lo que Dios hace tiempo le está hablando. Mire, yo quiero como transmitir esto de una forma que usted me puede entender. La importancia de atender el llamado de Dios y de creer lo que Dios te está hablando. Es para mí imposible yo dejar de meditar o ignorar aquel momento donde yo le dije al Señor, en uno de los procesos más duros de mi vida, hace muchos años atrás,
a long time ago donde ya no iba a seguir predicando más. that I said I wouldn't preach anymore. Quizás usted me diga, ¿qué tiene que ver eso con esto? You might say, what does that have to do with anything? Lo único que yo pienso es The only thing I think of is en las tantas vidas que han aceptado a Cristo, in the many lives that have accepted las Christ, tantas gente que han sido transformados por el the poder de Dios, people that have been transformed by the power of God, tantas familias que han sido transformadas, families that have been transformed, dependían de esa noche that depended on that night donde yo quería dejarlo todo. where I wanted to stop everything. No sé si alguien se puede conectar a I esta don't know if palabra. someone can connect with this word. Dependían de esa They noche depended on que that yo le night dije a Dios, where I said to God, no aguanto más este I proceso, can't take this process no anymore. quiero seguir I predicando don't want to más. keep preaching anymore. Pero ahí volvió ese fuego del Espíritu Santo de The Dios fire of God came back. que se metió en aquella sala, And it entered into que that me room. levantó, And it lifted que me me up. restauró, And it restored me. que me renovó. And it renovated Yo no me me. imaginaba And I didn't que imagine cientos de vidas that hundreds of iban a lives depender de aquella decisión de aquella noche. depend on that decision Alguien that puede night. alabar a Dios. Someone praise Es him. probable It's probable que cientos de vidas that hundreds of están lives dependiendo de ese llamado que te está haciendo that Dios. the calling God is Por putting eso on esta you. tarde Dios te That's está why tonight diciendo, God is saying, no te puedes rendir, cannot te give tienes up. que levantar, You need to stand porque up. hay vidas Because there's que lives esperan tu palabra, waiting for your hay word. vidas There are que lives esperan tu that are mensaje. waiting your Alguien message. puede alabar a Dios en esta hora. Someone praise God. Alguien que diga conmigo, no me Someone puedo say with rendir. me, I can't give up. Diga, no me puedo rendir. with me, I can't give Diga, up. no me puedo Say with rendir. me, I can't Es give que le up. tengo que creer a I have to Dios. believe God. Le tengo que I creer a have to Dios. believe God. Porque hay vidas Because there's que lives esperan por that are mí. waiting for Si me. te rindes, you give up, otro se rendirá. another one will Si give te up. cansas, If you stop, otro se cansará. another will also Pero aquí get hay tired. alguien que vino a creerle a Someone came Dios to believe in God. y a decirle a Dios, And te say, God, creo I believe you. y voy a confiar en And ti. I will believe. I will No go. importa lo It tan doesn't difícil que matter sea. how difficult it is. No importa que el cálculo no te dé. It doesn't matter if it doesn't calculate. Si Él me está llamando, yo le voy a creer. If he's calling me, I will go. Si se ve sencillo, It seems pero simple. yo le voy a creer. I will believe in Se ve difícil, It pero yo le seems voy a hard, but I creer. will believe in you. Si Él me está llamando, If he's calling Él me me, va a respaldar. He will back you up. Pero hay dudas, But there's doubt. hay batallas para emprender el There's llamado. battles to be able to take Y on the Moisés calling. tenía muchas preguntas, And Moses had so many questions. pero cada una de esas preguntas, But every one of those questions, Dios estaba dispuesto God was willing a contestarla. to answer them. Pero una de las tantas cosas que Dios le dijo, But one of the many things God said, hay una que a mí me impactó. one impacted me. Cuando Dios le dijo, mira, When God said, te voy a dar esto por señal, I will give you this as a para signal. que tú entiendas que yo estoy hablando en serio. So you can understand I'm speaking seriously. Dígale al que está a su lado, Dios está hablando en serio. Say to the one next to you, God is speaking seriously. No sé qué tan en serio tú lo estás tomando. I don't know how serious you're taking it. No sé qué tan en serio lo estás tomando, I don't know how serious you're taking it. pero Dios está hablando en serio. But God is speaking seriously. Y muy en serio está hablando Dios. Very seriously. Ese llamado que Dios te está haciendo, The calling God is making Él on no you, está jugando con He's eso. not playing with it. Él lo está hablando en He serio. speaks it seriously. Y Dios le dijo, y te voy a dar esto por And señal. God said to him, I'll give you this as Mire, a estoy signal. tan seguro con lo que te estoy diciendo, I'm so Moisés, sure of what I'm saying to you, Moses, que te doy esto por that señal. I'll give you this one thing as a Vas a signal. volver a este mismo lugar. You'll go back to the same Mira, place. vas a ir, You're gonna go. vas a hacer todo lo que te diga You're gonna do everything y I vas say. a volver And you'll come y no back. vas a volver solo, And you won't vas come a back venir alone. con el pueblo You're gonna come y back me with the van a group. adorar en este you monte. will praise Es decir, que Dios estaba poniendo la adoración So God was putting como praise señal as a sign de que Dios lo va a hacer. He would do it. Usted está entendiendo Do you lo que understand puede representar la adoración what praise en la vida de alguien que ha sido llamado. life of someone Usted, that's called? usted se imagina pasar por el proceso tan terrible Imagine passing through such a y que aún en medio del proceso And even in the tú process, puedas decir, you can say, aún le voy a alabar, I'm still gonna aún praise, le voy a adorar, I'm still gonna aún le worship, voy a glorificar. I'm still gonna glorify. ¿Qué fue lo que dijo Job? What did Job say? Aunque esta mi carne Even though my flesh sea deshecha, can go away, aunque me arrastre en el polvo, even if the dust grabs me, yo le voy a alabar. I will still praise him. Mis ojos verán a mi Dios, My eyes will see my mis God. ojos verán a mi Rey My eyes will see my y King. le voy a alabar. I will praise Aunque him. el proceso sea duro, Even if the process aunque is me hard, arrastre, even if it aunque esta drags me, carne no aguante, even though this se flesh escuchará can't take it, una alabanza al Rey. you will hear worship. Seguiré alabando a I Dios will keep praising porque la adoración because the praise será mi señal will be my de sign vida. of life. La adoración The praise será will be mi señal de My vida. sign of life. A su nombre To his name. era la señal. It was a sign. Pasarán momentos duros,
Pero te aseguro que te pararás aquí de nuevo y me vas a alabar. Es como que si Dios está diciendo, será fuerte y habrá mucha presión, pero yo como que si te veo adorando, que aunque pase por muchas aguas, las aguas no te anegarán y todavía se escuchará tu alabanza. Pasarás por el fuego, pero el fuego no te quemará, y aún después del proceso se escuchará una alabanza. Usted sabe cómo al diablo le duele cuando él te hace un ataque para matarte y después del ataque ve una alabanza en ti, aleluya, que todavía sigues alabando a Dios, que todavía sigues. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Dios mío, habrá alguien que pueda alabar a Dios a su nombre. Alguien que diga conmigo, le alabaré todavía, le alabaré todavía. Tu adoración es tu señal. Tu adoración es tu señal. ¿Cómo así, pastor? Sí, en medio de tu proceso, tu adoración es tu señal. Cuando alguien puede decir, te alabo, te exalto. Sí, Señor, he cruzado por momentos fuertes y he caminado por valles de sombra de muerte, pero que lo escuche el diablo, todavía hay una alabanza, todavía hay una adoración, porque Dios me dijo, voy a ir, me voy a enfrentar al mismo diablo, pero volveré y seguiré alabando, que le alabaré en este monte, le alabaré en este monte, le alabaré en este monte. Dios mío, alguien puede alabar a Dios a su nombre, a su nombre. Te está preguntando Dios, ¿quién te cree y quién no te cree? Deja de buscar validación de la gente, porque la gente siempre será gente. Alguien dice amén en esta hora. El único que Dios quiere que lo crea eres tú. Si lo crees y alabas, te entregará Dios la victoria. Si lo crees y lo alabas, te entregará Dios la victoria. Que se te importe quién no te cree. Ay, 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 ay. Alguien vino a alabar a Dios en esta hora. Que se te importa quién no te cree. Usted sabe por qué hay gente detenida, porque hay gente que está diciendo, es que no, nadie cree en mi llamado. ¿Y quién dijo que Dios quiere que alguien te crea? Wow, Dios mío, alguien vino a alabar a Dios en esta hora. Dios quiere que tú lo creas. Si Dios dijo que tú eres adoradora, adórale en el baño, adórale en la sala, adórale en el pasillo. Ay, Dios mío, siento la corriente del Espíritu. Adórale. Tú eres quien tiene que... Ay, 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 ay. Alguien vino a alabar a Dios. Pero Dios no me creerá. Señor, pero no me creerán. Tú me estás llamando como profeta, pero no me creerán. Tú me estás llamando como evangelista, pero no me creerán. No me creerán. Que no te crean. Yo soy el que te llamé. Ay, 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 ay. Alguien vino a alabar a Dios. Si yo dependiera de que la gente creyera en el llamado que Dios me hizo, no estuviese aquí predicándole los domingos. Porque si hay alguien que tenía muchas inseguridades, es esta persona que está aquí parada. Pero un día dije, dejaré de esperar la opinión de terceros. Le creeré a Dios. Le creeré a Dios. Le creeré a Dios. Le creeré a Dios. A su nombre. Yo decía en una ocasión predicando que a veces nuestra fe flaquea porque andamos preguntando demasiado, como buscando que alguien valide lo que Dios dijo. ¿Quién dijo que Dios necesita validar sus palabras? Él es Dios. Por eso le digo a Moisés, aleluya, usted no ha notado que Dios jura por sí mismo. Dios no jura por nadie, porque Dios no necesita la opinión. Ay, 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 ay. Alguien dice amén. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios jura por sí mismo. Para que tu juramento sea válido, usted tiene que jurar por alguien que sea más grande que tú. Y cuando Dios jura por sí mismo, está diciendo, no hay nadie más grande que yo, no hay nadie más fuerte que yo. Por eso usted tiene que creerle a Dios a la primera, desde el día 1. Alguien dice amén en esta hora.
A su nombre. To his name. Usted no se imagina las inseguridades que yo tenía. You can't imagine the insecurities I had. A su nombre. To his name. A su nombre. To his name. Ay, mis primeras prédicas. My first preachings. Recuerdo mi primera prédica. I remember the first time I preached. Yo tenía como 4 páginas. I had about 4 pages. Esto tiene que salir perfecto. This has to come out perfect. Tengo que calcular bien lo que voy a hablar. Calculate very well Tengo what que I'm gonna manejarme bien en el lenguaje. I have to manage my language ¿Cuál well. era el miedo de Moisés? What was the Las fear of palabras. Moses, the ¿Cuántas words? veces no tenemos miedo de que cómo lo voy a decir? Sometimes aren't we Y fearful? Señor, yo sé que tú me estás hablando. Yo God, I know you're sé, yo sé el fuego que sentí I cuando know tú the me fire hablaste. I felt when Pero you ¿cómo spoke? lo voy a hablar? How do I say A it? veces tenemos tanta incertidumbre Sometimes you have so en much cómo vamos a uncertainty transmitir el on mensaje how de Dios. God will Y lo translate the único que message. Dios nos está diciendo But es: the only thing God is saying, solo abre tu boca y habla open lo que te your estoy mouth and diciendo. say what I'm No saying. tenga Don't be miedo. scared. A su To nombre. his name. Como 4 hojas tenía yo. About 4 pages I had. Yo tenía anotado los aleluya, los gloria a Dios. I had every hallelujah. and Los to mi God. alma te alaba, los santos que Él vive. ¿Alguien dice My amén? soul loves everything. Mire, porque yo dije, a mí no se me va a escapar nada. I said nothing is going to escape me. Después que diga esta revelación, doy un brinquito y digo un aleluya. After I do this revelation, I'll jump a little bit and I'll say hallelujah. Amado, y no sé si fue que me quitaron las hojas que yo I tenía. don't know if they took away my pages. Cuando yo me paré frente a ese púlpito, got in front of the yo veía pulpit, esas hojas en blanco. I saw those pages. Amado, y el corazón a 1000 por minuto. And my heart was La pounding. pierna, amado, temblándome como My gelatina. legs were shaking like Y yo gelatin. dije, ¿y ahora qué predico? And I said, what do I preach Si now? no veo nada aquí. I don't see Y el anything. Espíritu de Dios me ministraba. And the Spirit of God Solo ministered to me. confía Just en el que trust te llamó. in the one who Abre called la you. boca y el resto Open your déjamelo. mouth. Ay, ay, ay. Everything else Dios will be mío, mine. vine a hablar con alguien de I came fe. to speak to Aquí hay someone of gente faith. que tienen llamados poderosos. There's people Que here el with Espíritu de powerful Dios lo va a voice. levantar. That the Spirit of Lo God va a will raise llenar up. con su fuego. That Y the solo Spirit le of va a decir: And he will abre say, tu boca. open your Que mouth. yo estoy I am contigo. with you. Esa joven que usted ve aquí. This youth that is here, Esa joven está predicando desde niña. I am preaching since a little girl. ¿Qué edad tú tenías tu primer mensaje? 6. 6 años. 6 when I first started preaching. Tengo allá al pastor asistente José. Levante su mano, pastor. Lift your hands up. Padre Pastor, de Katy. the father of Kat. ¿Cómo fluía Katy a los 6 años de edad? Con una libertad sobrenatural. Preaching supernatural. Le ponía la mano a la gente. I put my hands on Hablaba de parte de Dios. spoke El God. Espíritu Santo la respaldaba. Spirit of God. Déjeme decirle que aquí no hay edades. There's no age. Aquí no hay edades. There's no age. Dios está buscando a un solo que le crea. God is looking for one Alguien person que to le believe. crea. One person to Alguien que believe. diga: yo estoy One dispuesto, person to Espíritu say, Santo. I am willing, Holy Si andaba Spirit. buscando una vasija, If you Él are aquí. looking for a cup, here I Yo am. estoy dispuesto, Here I Espíritu am. I am Santo. willing, Holy Spirit. A su To nombre. his name. Amado, mire, yo tenía muchos retos. I had a lot of challenges. Aleluya, tengo a mi padre, tengo a mi hermano, tengo a mi mamá. There's my father, my mother, my Mire, brother. usted sabe cómo yo me pasaba en los cultos. You know how I spent my services? Entre la falda de mi mamá. In the skirt of my mother. Mi mamá me es testigo. My mother is. Usted sabe las veces que yo me dormí debajo del banco, debajo de mi many mamá. times I fell asleep under my mother. Mire, el culto se podía ir en gloria. The service was full of glory. Cuando a mí me atacaba ese sueño, When I was sleepy, a su nombre, yo me dormía debajo de los bancos. I would just sleep under the chairs. Mire, y ay si a mí me decían que yo tenía una oportunidad. And if they told me I had a Yo preguntaba, part, ¿qué día? I said, what day? El sábado 15. Saturday the 15th. Ese día no me aparecía por la iglesia. That day I wasn't anywhere near church. Amado, era una batalla para yo coger una participación. It was a battle for me to get Mi a part. papá y yo me enojaba. And I would get mad. Y decía: ¿y por qué me pusieron ahí en el programa? And they said, and I would say, why did you put Que me in the yo no voy program? a coger ninguna I participación. won't get the part. Amado, un terror It terrible. was a terrible fear. Viví muchas experiencias. I had a lot of experiences. Aún recuerdo muchas veces que salía a predicar con mi hermano, I remember I would leave to preach with my brother con Israel. with Israel. A veces las campañas de aquel entonces eran de 5 y 6 días. The campaigns from back then were 5-6 Y days. Israel me decía: mira, prepárate que uno de esos 6 días a ti te toca predicar. And Israel would say, one of those 6 days you'll preach. Y yo le dije: no es mi tiempo And I todavía. said, no, it's not my time yet. Dios me llamó, God called me. tengo algunos mensajes I anotados, have some messages written down. pero no es mi tiempo But it's not my todavía. time yet. Predica que yo te respaldo. Preach, I'll back you up. Amado, y siempre era así. And it was always like that. Pero un día But one day, comencé a sentir al Espíritu Santo de Dios. I began to feel the Holy Spirit of God.
encerrado en una habitación, closed inside of a room, orando, praying, pasando horas de rodillas. spending hours praying. Y yo me di cuenta de algo. And I realized something. Y yo he hecho esta frase mía. And I've made this phrase mine. Voy a tratar de decírselo en inglés. I'll try to say it in English. The one that fear God do not fear the man. El que teme a Dios no teme al hombre. El ser humano The human being que le teme a Dios that fears God no le tiene miedo doesn't fear a los hombres. man. ¿Alguien está aquí en esta hora? Someone here. Y eso And that se consigue is a gathered través de la llenura del Espíritu Santo. through the anointing of the Holy Spirit. Porque tú te das cuenta Because you realize que no depende de ti, that you don't depend on yourself. depende de Dios. You depend on God. Mira, amado, cuando Moisés vivió aquella experiencia, When Moses had that experience, Dios le dijo: God said, tira esa vara que tú tienes en tu mano. throw that Sticks. stick, No sé. staff that you have in your hands. Staff. Tira ese palo que tú tienes en tu Throw mano. the staff you have in your hand. Cuando él vio que esa vara se convirtió en culebra, And when he saw it turn into a snake, le dijo: agárrala. he said, take it. Volvió a hacer vara. And it became a staff again. ¿Tú no entiendes que soy yo el que te estoy enviando? Don't you realize I'm the one sending you? Entra tu mano en tu seno. Bring it again into Lepra, your éntrala de chest. nuevo. Take it again. Sana. And it was healed from his ¿No ves que soy leprosy. yo el que te estoy enviando? Don't you see I'm the one sending you? Moisés, tú no vas solo. You're not going alone, Moses. El mejor recurso The best resource que puede tener alguien que es llamado por Dios that someone has that's called from God es andar con is Dios. walking with God. Porque el que anda con Dios Because when you walk with God, la tiene ganada desde el principio. you have the victory from the beginning. Dios le asegura la God victoria. assures you the victory. Por eso, amado hermano, mire, y me ha tocado estar en muchos escenarios. And I've had many times like this. Y a veces hay personas que me dicen: pero Jeremías, ¿cómo tú lo haces? And they said, I have people that say, Jeremiah, how'd you do it? Y mi respuesta es: no soy yo, My answer is, it's not me. es Él. It's him. Porque yo sé cómo yo era. I know how I was. Y yo sé que no es mi capacidad, I know it's not my capacity. es Él. It's him. Por eso hay una importancia That's why there's an importance de la presencia de Dios en in nuestra the vida. presence of God in our lives. Mire, y digo esto When I say this, y lo voy a decir hasta mi último and I'll respirar. say this until my last breath. Si algo nos aseguraremos en esta iglesia, If we will assure one thing in this church, es que el Espíritu Santo sea el centro. it's that the Holy Spirit is the Es que center. la presencia de Dios sea el primer It's that the lugar. presence of God has first Es que place. Dios sea el todo para esta That God congregación. is everything for Alguien this dice church. amén en esta Can hora. someone say amen A su nombre. to his name? Pero a veces, Sometimes en el llamado de in Dios, the calling of God, nos basamos we base ourselves en quiénes somos in who we are antes de basarnos instead of basing en ourselves quién es Él. in who he is. Porque todas las excusas que puso Moisés Because all the excuses Moses put estaban basadas en su incapacidad. were based on his incapacity. Y no podía mirar He couldn't see la capacidad de aquel que lo estaba llamando. the capacity of the person calling him. Por eso Dios nos expone a ciertas circunstancias That's why God exposes us to donde circumstances Él sabe where he knows que nuestras habilidades y capacidades no van a funcionar. that our own abilities won't be enough. Para que entendamos So we understand que esto depende del poder de that it Dios. depends on the power of God. Por eso Dios esperó That's why God waited a que Moisés sea tardo en palabra. for Moses to be Porque slow in déjeme words. decirle que Moisés no era así. Because I'll tell you, Moses wasn't Si like usted that. lee los versos anteriores cuando Moisés estaba en Egipto como príncipe, If you read the past of his story, de la forma como se describe a Moisés es the way they describe Moses in que Egypt, él era poderoso en that palabras he was powerful in words y hombre de muchas and obras, a man of many acts, dando a entender que era un hombre making it known that he was que a man tenía una capacidad y autoridad para that had a hablar, capacity and authority para to speak, hacer, to do, para organizar, to organize, para construir, to construct, para realizar cosas to make extraordinarias. extraordinary things. Sin embargo, And yet, ahora se ve un hombre sin palabras. now we see a word Y with- cuando a man Dios without ve que él words. está sin palabras, and when tartamudo, God sees when he's without words, entonces Dios se le revela then God reveals para himself decirle: to say ahora es que vas a hablar con Now autoridad, you'll speak with ahora authority. es que vas a hacer obras portentosas, Now you'll do big ahora es que te voy a usar Now I'll para use que you. Moisés entienda So Moses que no understood depende de that it él, didn't no depend on depende him. de sus It didn't habilidades, depend on his no abilities. depende de su capacidad, It didn't depend on his depende del capacity. Dios grande, It depended del on Dios God, poderoso, a powerful del Dios que God, llama, a del God Dios that que calls, unge, a God del Dios that que anoints, levanta. a God that lifts Alguien up. dice amén. Say amen. Diga conmigo: depende de Dios. Say with me, depends on God.
Pero a veces estamos tan enfocados en nuestra identidad, But sometimes we're so focused on our own identity, nuestro pasado, our past, quiénes somos. who we are. ¿Cuántas personas no está atada a su pasado How many people are y ese attached to the pasado past, and that past le impide stops them ejercer to be able el to llamado de Dios? go about their calling? Entender Understand que Dios lo puede hacer con that ellos. God can do it with them. Yo me imagino a Moisés pensando, I can imagine Moses Señor, es saying, que yo salí corriendo de Egipto. Lord, I left Yo Egypt salí running. como fugitivo. I left like a fugitive, Sí, pero no vas a volver como but you fugitivo. won't come back as a fugitive. Vas a volver con You'll come autoridad. back with authority. Vas a volver con el Dios poderoso. You'll come back with the powerful God. Qué tremendo como Dios levanta personas It's tremendous how God lifts up people que se ven sencillas that seem simple e inservibles en el momento. and like they can't do any service. Pero Dios quiere hacer en sus vidas cosas extraordinarias. God wants to do extraordinary things in their lives. Pero nos va a enviar con credenciales. But He sends us now with credentials. ¿Qué es una credencial? What's a credential? Algo que avala Something that brings about para ejercer brings about authority to be lo able que to estoy do haciendo. what I'm doing. Se lo voy a poner de esta forma. I'll put it in this way. Tenemos aquí a nuestra hermana Katy. We have sister. Katy es, podríamos decir, ¿cómo se llama ya lo que tú conseguiste? Maestría, masters. Tú eres una licenciada, se diría. Una licenciada, ¿verdad? Sure. Ok. Masters in biology. Duró años y años estudiando, I spent years studying, pero ya tiene un aval. but now I have a degree, Algo que le certifica something that certifies que ella puede ejercer that I can exercise lo que ella sabe. what she knows. Es decir, antes de, So before that, ella podía tener el conocimiento, she might have knowledge, pero no tenía las but credenciales not the credentials para ejercer. to be able to exercise. Lo pongo de it. esta forma. Put it in this way. Es como alguien que dice hacer algo, It's like someone that's doing something, pero al no tener el aval, but since they don't have por the más degree, conocimiento que tenga, without the knowledge, no even tiene no matter how much knowledge, autoridad they have no authority para implementar, to implement, para ejercer. to exercise. Se lo voy a poner de otra manera I'll put más. it in another way. Recuerdo una vez que yo estaba con mi hermano Israel en Panamá. I was one time with my brother Israel in Panama. Estábamos predicando en diferentes eventos. We were preaching in different events. Pero recuerdo que antes de nuestra última predicación, un domingo, Before our last message on era en los Sunday, días de la pandemia, it was in the times of the pandemic. nadie podía salir de Panamá ni entrar No one could leave or enter Panama si no tenía una certificación que dijera COVID negativo. if they had no certification that said they were negative for COVID. Y entre las pocas farmacias o lugares que lo hacían, And of the few places that had que it, estaban abiertas that ese were domingo, open, había una. there was one. Y nosotros fuimos, yo fui adelante. And we went, I Él went se first. quedó atrás en el hotel He was in the hotel, he stayed in the hotel con su esposa. with his wife. Y yo llegué y cuando llegué entendí que me podía resolver. And when I got there, Yo lo they could do llamé, le it. dije, ven, corre, que aquí no van a resolver. I said, come, they Que can give sin us the eso test. no nos dejan salir. Y hoy es el último día que podemos hacerlo. Because without that, we can't leave, and it's the last day. Él vino corriendo. He came running. Llegamos. We got there, Y a mí ya me habían resuelto. and they'd already tested Ya me. me entregaron el certificado de COVID negativo. They gave me the certificate that said negative for Y COVID. cuando él llegó, And when he got there, a ellos se le habían olvidado el pasaporte en el hotel. they'd forgotten their passport at home. Y por más que ellos intentaron And no matter how much they tried de que les resolvieran, for them to test them, por el simple hecho because of the simple act de no tener su ID, to not have their ID, sus their credenciales, credentials, que ellos eran ciudadanos that americanos, they were American citizens, no lo podían atender. they couldn't attend them. Porque le decía, necesitamos ver tus credenciales, tu ID, They said, we need your ID. tu We need pasaporte. your passport. Aquí me doy cuenta And that's where I de lo realized tan importante how important it que en is. en algunas In ocasiones some occasions, es la identidad, las credenciales, it is to have an ID, a como credential, son las licencias de conducir, like licenses to como es drive, para viajar, like to travel, entrar a un país extranjero. to enter into a foreign country. Mire, yo lo veo de esta forma. I see it this Como way. mi esposa y yo viajamos tanto My wife and I travel so much, y hemos cogido unas luchitas en los and aerpuertos. we've had some trouble in Las airports. personas que están al tanto de nuestro viaje People that know about our saben trips, que en la mayoría de los viajes que hacemos, They know that- mire, amado, in almost all of the ya trips yo we've voy had, a los aeropuertos pendientes del golpe, I go to the airport and I'm waiting for así it. acechando por dónde que va a venir, I'm waiting for where porque it's gonna come siempre from. nos pasa Because una. always something happens. Y yo le dije a mi esposa, mira, vamos a tratar de conseguir en ciertos programas, nos vamos a meter en todito. I said to my wife, we'll enter into a program, all of us. Y comenzamos a meternos en muchos programas. We entered into a bunch of programs. Hicimos el TSA,
We did the TSA. Para entrar de primero. The pre-check. Hicimos el Global Entry. We did the global entry. Para no tener que hacer fila cuando venimos del extranjero. So have to do a line when we come back from a foreign country. Y nos pasó cuando veníamos ahora de República Dominicana. And when we came back from Dominican Republic now. Que especialmente en esa escala de Nueva York. When we had Que en esos vuelos internacionales. In New York, ahí se meten de 600,000 personas haciendo fila. There's like 600 people in that line. Y yo recuerdo que cuando nosotros llegamos con el pastor Steven y su esposa. And when we got there with Pastor Steven and his nosotros entramos y yo seguí el letrero que decía Global Entry. We got there and I followed the line. Amado, cuando yo vi ese filón and when I saw that big line de 500 y pico de gente, almost more than 500 people, yo dije, Dios mío, I said, my Lord, ¿cuánta gente hay aquí? how many people are here? De aquí no se sale hoy. Here we're not going to leave. Pero como nosotros íbamos a experimentar el Global Entry a su nombre, yo dije, bueno, el Global Entry dice aquí a la izquierda. Said, okay, global entry is here to the left. Yo me metí a la izquierda. I entered to the left. Y cuando me metí a la izquierda habían unas cámaras. And when I got to the left, there were some y cameras. Literalmente, and literally, ni tan siquiera metimos el pasaporte ni nada. I didn't have to show my passport or anything. Sino que las computadoras tenían un sensor que cuando alguien estaba al frente tiraba una foto. The computer sensed that when someone is in front, yo iba con mi pasaporte ready y todo. I was getting out my passport. Y cuando yo me paré así, que yo vi que decía, and when I stopped and it said there, no se mueva para la foto. Don't move for the photo. Yo me sentí extraño, pero no me va a pedir ni el pasaporte. I said, oh, no passport. Y me tiró la foto y decía, siga hacia adelante. Said, keep going. Y mi esposa se paró, se tiró la foto. My wife stopped, took a picture. Y decía, siga hacia adelante. Said, yes, y nosotros fuimos caminando y yo dije, y esto es así tan sencillo. I said, that's that simple. Y seguimos caminando y esas 500 y pico de gente haciendo fila. Y cuando íbamos por donde el oficial, yo no guardé mi pasaporte. Porque yo dije, por lo menos aquí me lo tienen que pedir. Porque ya yo estaba acostumbrado a las guerras, a la batalla y a la oposición. Y el mismo oficial, sin tan siquiera nosotros dirigirle la palabra, no dice, señor Jeremías. Y dije, sí, soy yo. Bienvenido a su país, entre. Welcome to your country. Natalie Jiménez Santana. Natalie Jiménez. Bienvenido a su país, entre. Come along. Y yo dije, wow, qué extraño. Yo me sentí hasta raro. ¿A alguien no le ha pasado así? Que usted vive de guerra en guerra y de batalla en batalla. Y cuando usted siente como que todo está como tan tranquilo, usted se siente como medio raro y dice, Dios mío, pero qué extraño. Yo que estoy acostumbrado a guerra y a batalla. Y Dios me decía, así mismo es el mundo espiritual. Cuando tú entres en la presencia, así como que te dan un global entry, te dan una autoridad para meterte en lugares que antes no te podías meter, para meterte en terreno que antes no podías caminar, y Dios te da una autoridad sobrenatural, aleluya, para que cuando tú llegues le digas al diablo y a los demonios, ya no voy a coger la misma lucha de antes, yo vengo con credenciales, yo vengo con autoridad, yo vengo con una delegación espiritual. Alguien dice amén en esta hora. Hollará serpientes y escorpiones y no te hará. ¡Ay, Dios mío! Alguien está aquí que pueda alabar a Dios. ¿Sabe qué Dios nos está diciendo esta tarde? And you know what God is saying today? Entra a la presencia. Enter into the presence. Y deja que sea Dios and let God que te dé give you las credenciales. Your credentials. Cuando Dios te da las credenciales, cuando tú estás envuelto en la presencia, no te va a pasar como le pasaron a aquellos jóvenes. Te reprendemos en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y los demonios como agentes de inmigración. No estoy diciendo que la gente de inmigración son como demonios. No estoy diciendo eso. Aunque a veces se siente como... Lo que estoy diciendo es que cuando tú estás en la presencia de Dios, no hay demonio que te pare, no hay principado que te detenga, no hay hueste de maldad que te impida el paso. Alguien dice amén en esta hora, porque Dios te da una autoridad, aleluya, para que en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre que toda rodilla se doblará, que toda lengua tendrá que confesar que solo hay uno. A Dios se le importa si es Faraón el que te quiere impedir el paso. Dile, yo vengo en el nombre de mi Dios. Habrá alguien que levante sus manos y alabe a Dios. Pero ¿dónde está esa autoridad? But where is that authority? Y aquí estoy aterrizando. But here I'm going to stop. I'm going to finish. El día the day que la iglesia pierda
that the church loses la presencia de Dios, the presence of God, lo habrá perdido todo. they'll lose everything. Una iglesia A church que ya no tenga el Espíritu Santo de Dios that doesn't have the Holy Spirit anymore se convierte monótona, converts se into convierte monotony. seca, They start se being convierte still. sin autoridad, They have no authority se anymore. convierte sin poder, They have no power sin anymore. impacto. Without an Su impact. presencia Their presence, es lo que nos da esencia, His presence is what brings us. es el distintivo. It's the that Son las distinctive thing. credenciales. It's the credentials. Ve que yo voy contigo. Go, I go with you. Qué tremenda palabra. What a tremendous word. Ve que yo voy contigo. Go and I'll go with you. Ve que yo camino contigo. I walk with you. Yo sé quién es Faraón. I know who Pharaoh Yo sé el is. ejército que él I tiene. know his Pero battle ve que battalion. yo voy contigo. But I go with Es you. más, él te va a hacer resistencia. He will resist Pero you, ve que yo voy contigo. but I'll go with you. Sí, yo sé que a tus ojos se ve difícil. I know it seems hard Pero to you. ve que yo voy contigo. But go and I'll go Mi with you. presencia My presence estará contigo. will be with you. Si de algo If tenemos something que asegurarnos we have to es be que sure la of presencia de Dios esté con the nosotros. presence of God Que is Dios with us. camine contigo. That God walks Que with Dios you. esté en tu casa. That God is in your Que house. Dios esté en tu hogar. That He is Que in es your lo que le da esencia, What gives aleluya, a essence nuestros hogares. to our houses. Que la presencia de Dios esté the ahí. presence of Que God el is Espíritu there. Santo de Dios That se the mueva Holy con Spirit nosotros. moves. Alguien dice amén. Can you say amen? Cuando usted tiene el Espíritu When you have the Santo, Holy Spirit, usted camina seguro, you walk usted sure. se mueve seguro, You walk usted entra sure. donde sea seguro. You go wherever Alguien sure. dice amén, aleluya. Can you say amen? Usted camina con seguridad. You walk and you're secure. Y eso solo se obtiene And that only happens con la presencia de Dios. with the presence of God. Por eso Dios no puede enviar That's why God can't send a Moisés to Moses sin antes encontrarse con él, without first encountering him, tener una vida de comunión. having a life of Mire, communion. yo sé que van a volver los tiempos I know we will go back to the times donde la gente where people amaba loved la presencia de Dios a tal punto the presence of God to a point que yo recuerdo that I remember que las personas, para tener una participación en la that iglesia, people to antes even have a part in la church. gente ayunaba. Before, people used to fast. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? How many remember those times? Varón, ¿y qué te toca a ti? Brother, what do you have? Que te veo ayunando y Then encerrado I see you fasting, en el cuarto de close ayuno. into that room of fasting. No, anunciar las visitas. ¿Qué? Oh, I have to just announce the visitors. Y solo anunciar la visita. You just have to announce visitors. Y tú estás ayunando por eso. And you're fasting for that? Alguien dice amén en esta hora. Someone say amen? Nunca Never. debemos de cualquierizar la presencia de Dios. Let the presence be just anything. Ella fue importante en el ayer, It was important sigue yesterday. siendo importante hoy It's so y será important today, importante mañana. and it will be important El tomorrow. Espíritu Santo The Spirit of es God la esencia is the y le essence. daremos la importancia And we will give it de the vida. importance Alguien of dice amén en life. esta hora. Say amen. Alguien que diga conmigo, Someone say Él with es me. importante, He is important. Él es 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 It is importante. important. Su presencia es His importante. presence is important. Por eso That's why creo que Dios nos está haciendo un I llamado believe God is doing a calling de buscar su presencia. to find His presence. Y Él llamará nuestra atención. And He'll call our attention. Yo sé cómo Dios trata conmigo. I know how God calls me. Y siento decir esto por el Espíritu. And I feel to say this through the Spirit. No hay una cosa más tremenda There's nothing bigger cuando Dios te está llamando than when God is calling you y usted lo siente. and you feel it. Mire, amado, el día entero uno está incómodo The entire day you're uncomfortable cuando el Espíritu te está llamando. when the Spirit of God is calling you. Es más, ni el sueño uno lo puede reconciliar bien You can't even be able to sleep well cuando el Espíritu te está when llamando. the Spirit of God is calling you. Es como que usted siente por dentro It's like you feel it inside of you que te hace falta algo. that you're missing something. Y ahí está el Espíritu Santo de Dios And there's the Holy Spirit of God ministrándote. ministering. Ven, pasa tiempo conmigo. Come, spend time with me. Ven que quiero hablar Come, I contigo. want to speak to you. Y a veces nos manifiesta esa zarza, Sometimes that burning bush comes. aquello que sabemos que no es normal. That thing we know is not normal. Y sabemos que es algo And we sobrenatural know it's supernatural. y que es Dios. And it's God. Pero lo más duro es But the biggest thing is cuando ignoramos when we ignore ese llamado de Dios. the calling of God. Esta mañana con el Ministerio de Alabanza This morning with the ministry of praise, pasamos un tiempo tremendo we had a tremendous time. y hablábamos algo muy importante We spoke of something important acerca de la construcción del tabernáculo. about the construction of the tabernacle. Cuando Dios le presenta el proyecto a Moisés tan grande y tan detallista, When God presents that project to Moses, so detailed, demasiados detalles, extremely detailed, que yo sé que Moisés no sabía cómo hacerlo. that I
I know Moses didn't know how to do Y it. como Dios para calmarlo le dice, But God, to calm him down, he says, tranquilo, be still. yo despertaré I will wake el corazón the heart y el espíritu and the spirit de algunos de entre el pueblo, of some within the people group. y ellos se levantarán And they will rise up y van a venir. and they will come. No está diciendo, He's not saying, y yo los voy a obligar, I'm going to obligate yo los voy a presionar. I will No, pressure yo them. le despertaré el No, espíritu. I will awake their spirit. El anhelo That hope saldrá de adentro. will come from inside. El deseo The desire le va a nacer de adentro. will come from Ellos within. van a sentir mi llamado. They'll feel my Y call. sin nadie llamarle, And without anyone calling, ellos se levantarán y vendrán a mí and they'll come to y me. comenzarán a construir, And they'll begin to porque construct. yo le doy gracia Because I give them y grace. sabiduría I give them wisdom. en construcción. And construction. Le doy I ciencia, give them science. le doy I give conocimiento them knowledge. en toda arte All art. para trabajar con piedras To preciosas, work with precious para stones. trabajar con madera. To walk- Y eso work with llamó wood. mi atención, That caught my porque attention. dice, Because it yo says, despertaré su espíritu. I will wake their Y Dios me spirits. decía And God said que to me, aquel a quien Dios despierte el espíritu that whom God no wakes puede their estar spirits, tranquilo, they can't be se still. siente incómodo, They feel tiene que uncomfortable. levantarse, They have to tiene que stand. atender al llamado, have to tiene attend que the calling. accionar. Alguien They have puede to alabar act. bien Can esta you hora. praise God? Yo quisiera que la iglesia se ponga de pie en I'd like esta the hora. church to stand up. ¿Qué es Dios despertará nuestro espíritu? What is God awakening your spirit? Yo le he testificado. I have testified to you. Mi padre, que fue pastor por 40 años, My father was a pastor for 40 years. él no tenía que estar encima de nosotros. He didn't have to be on top of us. Oren, 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 oren. Pray, pray. Busquen de Dios. Look for God. Encierro, no. No, Él no tenía que estar encima de he nosotros. didn't have to be on top of us. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios nos había Because God had despertado el espíritu. awakened our spirit. ¿Usted sabe lo que es tener el espíritu despierto? You know what it is to have your spirit be awake? Que usted siente un hambre, And you feel hunger. usted siente una necesidad You feel a need que no te lo va a llenar that nothing will fill. nada de esta tierra. Nothing in this earth. Que lo único que usted quiere But the only thing you want es estar en la presencia del Señor. is to be in the presence of God. Algunos de ustedes yo les he testificado. To some of you I've testified Una de esas noches que amanecíamos en el that templo, one of those nights that we would sleep in the temple. yo recuerdo que había una noche que yo sentí una hambre tan grande There was one night I was so hungry que yo le dije al Señor, that I said to the Lord, Señor, hoy yo quiero amanecer en el templo, I said, today I want to sleep in the temple, pero solo quiero estar en el but altar I just want to be on the altar, hablando contigo. talking to you. Tengo necesidad de ti I hoy. have a need of you today. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, And I remember when I got there, los muchachos, o sea, habíamos como un grupo de 20 y pico, there were about 20 youth there. estaban tan cansados They were so tired que para mi sorpresa, that, to my surprise, esa noche todo el mundo se tiró a dormir temprano. that night everybody went to sleep early. Cuando nosotros, amados, se nos hacía difícil dormirnos a la 1 y a las 2 de la madrugada. When it was hard for us to even go to sleep at 1 or 2, Eso era hablando de la Biblia, orando, we testificando. would just talk about the Bible, Pero esa testify. noche se durmieron todos But that night everybody went to sleep, y solo yo sentía esa hambre. and only I felt that hunger. Y yo quería literalmente And I wanted to literally caminar banco por banco y comenzar a despertarlo uno a uno walk through every single chair and wake them up one by one para motivarlo ahí al altar a orar. to motivate them to go to the altar. Y and cuando pray. yo lo iba a hacer, And when I was going to do it, el Espíritu Santo ministró a mi the vida Spirit of God ministered to me. y me dijo, no lo hagas, They said, don't do it. no lo hagas. Don't do it. Y me dijo, ve tú al altar a hablar conmigo. He said, you go to the altar and speak to me. Y yo me dirigí al altar, And I went to the altar. amado, y me sumergí tanto And I submerged myself so en much el altar que that altar. el Espíritu de Dios me arropó tan fuerte that the Spirit of God covered me que a so mí much se me entró un gemido. that I felt that cry inside of me. Amado, me quebranté tanto que comencé a llorar en el altar. I broke down and I began to cry on the altar. Yo nada más le decía, te alabo, I said, I Jesús. praise you, Jesus. Te alabo, Señor. I praise you, Jesus. Anhelo tu presencia. I wish for your presence. Gracias por tu espíritu. Thank you for your Amado, presence. diré una experiencia tan íntima, tan gloriosa, Such an intimate experience que yo me olvidé de todo. that I forgot everything. Cuando yo terminé de orar, And when I finished praying, que yo levanto mi cabeza, that I lifted up my head, estaban todos los jóvenes all the youth llorando en el altar. were crying in the altar. Todos los jóvenes. All of them.
ese día Dios me dio una enseñanza. That day, God gave me a lesson. Que las cosas en Dios That the things in God, no se deben forzar. shouldn't force them. ¿Alguien me escuchó? Did you hear? Dios no quiere forzar a nadie. God doesn't want to force anyone. Por eso dice la Biblia, That's what the Bible says. me buscará You will o look, me encontrará and you will find me. el que temprano me busque. The one who looks for me early. Porque al que toca Because the one that touches se le va a abrir. will be the door will be open. Al que llama The one who calls se le va a responder. will be responded. El que busca The one who seeks va a hallar. will be found. Me encontrarán los que me buscaren de todo The ones who find me will be the ones who search corazón. with all their heart. ¿Sabe cuál es mi clamor ahora? You know what my cry is now? Padre, despierte el espíritu Father, awaken their spirit de la gente. of the people. Padre, despierte el espíritu de esta Father, generación. awake the spirit of this generation. Porque cuando el espíritu de Dios Because when despierte the spirit of God awakens, los corazones, the hearts, no habrá necesidad de forzar a there will be nadie. no need to force La anyone. gente buscará la presencia. La gente correrá la presencia. La gente añorará la They presencia. will wish for the presence. Alguien puede levantar sus manos en esta Someone hora. raise their hands. Yo quiero que